Un día como hoy, 13 de septiembre de 1995, una de las mayores subsidiarias de Pluspetrol Matriz se registraba en una de las Islas Caimán, paraíso fiscal, bajo el nombre Pluspetrol Corporation Resources. Nos encontramos aquí con Yaisa Campanario Baqué, una de las autoras del Daño no se olvida, impactos socioambientales en territorios de pueblos indígenas de la Amazonía norperuana afectados por las operaciones de la empresa Pluspetrol, y a su vez responsable del área de políticas públicas y derechos indígenas de Perú Equidad, para conversar acerca del mismo y otras implicancias al respecto. Yaisa, cuéntanos acerca de la problemática de los impactos ambientales. En tu libro mencionas sobre la complicidad de las autoridades estatales en las violaciones de derechos al área medioambiental. ¿A qué te refieres con ello? Bueno, el caso de los lotes 192, antes 1, AB y 8 de la Amazonía Norte del Perú es un caso emblemático en el país por los graves impactos ambientales que ha tenido. Ha sido un lote que se empezó a trabajar en el año 71. El lote que era antes 1AB estaba a cargo de Oxy, de la Occidental Petroleum, y el lote 8 a cargo de la empresa estatal Petroperú. Cuando se inician estas actividades, el marco ambiental del Perú era todavía muy deficiente, había muy pocas normas que regulasen este tipo de actividades y por tanto se dio bastante carta blanca a la hora de empezar a trabajar. En esa carta blanca se fueron permitiendo estándares y prácticas que eran contrarias a un respeto al medio ambiente y con altos impactos en la población indígena que vivía en esta zona, que viven alrededor de las 4 cuencas del río Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, que están afectados por los 2 lotes. Cuando Pluspetrol entra en el lote, en el lote 192, perdón, 1AB entonces, en el año 2000, y en el lote 8 en el año 96, de alguna forma trata de reproducir estándares ambientales absolutamente perjudiciales y fuera de lo que ya se había trabajado en el marco internacional para estos lotes. Hace una propuesta de manejo ambiental que tienen, por ejemplo, y como principal crítica a estos estándares es que plantean que son territorios de uso industrial. Existen 4 categorías en aquel entonces dentro de las que se podría clasificar los suelos donde se iba a trabajar y en función de la categoría los estándares eran más o menos permisibles, ¿no? Evidentemente el caso para tierras industriales era donde los estándares tenían peor nivel, ¿no? Esta argumentación se permite por parte del Estado, a pesar de conocer la existencia de pueblos indígenas, que no solo viven ahí, sino que se mueven entre la zona, viven de los recursos naturales a través de los distintos medios de subsistencia y por tanto su dependencia de ese medio ambiente es absoluta, ¿no? Se hace de alguna forma una omisión bastante flagrante sobre el uso real de esos suelos por estas poblaciones y se permite que se clasifiquen los suelos con estándares industriales, suelos y aguas, ¿no? Lo que supone de alguna forma, claro, un impacto asegurado ya en la cotidianidad de las operaciones. Además, por ejemplo, en el caso del 1AB, la empresa trata de mantener, y lo consigue, porque el Estado se lo permite, un estándar, por ejemplo, para HTP, que son hidrocarburos por metro cuadrado, de 30 veces mayor de lo que, por ejemplo, era para el caso del lote 8 o para otros lotes en el Perú, donde de alguna forma tiene 30 veces más opción de contaminar sin salirse del estándar y sin que eso suponga una multa, ¿no? Entonces este tipo de estándares, que si bien son propuesta de la empresa, conociendo ya que además no se ajustaban a los estándares internacionales, el Estado se los deja pasar, ¿no?, por alto. Y esto constituye un marco ya de violación sistemática, ¿no?, en las operaciones de la zona, a pesar de que con estos estándares se han superado los estándares permisivos que existen, que han existido en estos lotes, se han superado con creces con los impactos de la operación, ¿no?, que ha habido por diferentes causas. ¿Se ha de alguna forma utilizado al derecho ambiental, a este derecho de hidrocarburos, como una pretexto, justificación para operar sin respetar el ambiente y los derechos de estos pueblos indígenas en ese contexto?
O sea, es decir, el tema que ha habido es que en la lucha de los pueblos que están en estos lotes se ha ido haciendo un desarrollo de legislación ambiental. O sea, han sido en estos últimos 47, 50 años, por ejemplo, estándares ambientales para suelo, para agua, no existían ni siquiera en el 2000 que entra Pluspetrol. Y se han ido construyendo en base a las luchas de estos pueblos por denunciar los impactos que había. Digamos que de alguna manera las empresas, tanto Oxy con anterioridad y Pluspetrol después, han ido tratando de ganar, primero de alguna forma tergiversar el pequeño marco que había para tratar de beneficiarse lo máximo posible y estar menos limitados en su accionar, y aprovechar los vacíos existentes, que eran muchos, ¿no? Entonces, la construcción de muchos estándares se ha hecho además en el marco de la lucha de estos lotes, como comentaba, los ECA suelo, los ECA agua, etc. Solo para enfatizar un poco cómo el derecho se instrumentalizó para justificar operaciones que no respetaban el ambiente, y por otra parte el derecho actualmente que tenemos aplicándose en estos lotes se levanta en estándares socioambientales producto de las protestas sociales de estas comunidades y de la propia criminalización de los mismos, que me parece que fue de sangre, sudor y lágrimas para ellos el cambiar este marco que era, como diría Chirif, un mundo de fantasía versus la realidad que reclamaba una urgente atención del Estado por parte de una irresponsable empresa petrolera que no respetaba el ambiente y la identidad de estos pueblos. Sí, sí, claro. O sea, de hecho, si uno mira la historia del lote, se va a ir dando cuenta como cualquier avance que ha habido en el marco ambiental o de protección social se ha hecho siempre tras movilizaciones de la población, ¿no? Y esto yo creo que también demuestra cómo el Estado no ha tenido una voluntad real de empezar a limitar estos impactos, ¿no? O sea, han tenido que ser movilizaciones de las organizaciones que incluso han llegado a tomar los pozos para paralizar la producción, y en un contexto de presión como esa, el Estado y la empresa han terminado, en este caso el Estado, cediendo a establecer un diálogo con la población afectada que permitiera avanzar en algunos vacíos, ¿no? En algunos vacíos o en algunas normas incluso que existían y que no se han respetado, ¿no? Bueno, podemos hablar luego de las prácticas concretas que ha llevado a cabo Pluspetrol en este caso, pero digamos que ese marco en el que, si uno revisa las denuncias que han tenido la población con por ejemplo, los derrames reportados por la empresa, va a haber una brecha ahí enorme con respecto a los datos oficiales versus los datos que tienen los monitores con pruebas y con georreferenciados, etcétera, ¿no? Y esto es porque la empresa, siempre que ha podido omitir responsabilidad, lo ha hecho, ¿no? Entonces, han tenido que ser la población, porque el Estado no se lo ha exigido, hasta una última etapa donde la OEF ha empezado a tener un accionar bastante más activo en el lote, pero en un principio, o sea, ha habido una connivencia por parte del Estado altísima en hacer permisibles estos estándares, en permitir que la empresa no reportara o que reportara mal. Hay casos, por ejemplo, como el caso de Uspayacu, que es un caso de una laguna que se contaminó a unos niveles altísimos, laguna además usada por la población para pescar y para alimentarse, que se hizo una remediación, entre comillas, donde yo hace 2 años veía en el mismo lago cómo seguía brotando petróleo del agua cuando uno metió un palo, pero el mismo Estado aceptó esa zona como remediada, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, esa zona queda abandonada por ningún marco legislativo, no hay forma de poder presionar, porque esa mala remediación hecha por Petro fue avalada por el Estado, y por tanto la empresa ya está eximida de responsabilidad en ese espacio, ¿no? A priori, que es el marco como se ha manejado, por ejemplo, el caso concreto de Uspayacu. Entonces, esa de alguna forma connivencia continua se mantiene a día de hoy, ¿no? Digamos que Pluspetrol se fue del lote 1AB en el año 2015, dejando, que ya podemos hablar de esto, pero dejando más de 2.000 sitios contaminados. A día de hoy el Estado sigue sin poderla hacer responsable para que asuma la remediación de estos sitios, pero por otro lado mantiene una relación con esta misma empresa fantástica en el ámbito del consorcio, es la responsable del consorcio Camisea, y en todo el área de esta reserva de gas que hay en la selva central. Pluspetrol tiene una relación con el Estado privilegiada, ¿no? Veíamos como PPK hace 2 años le estaba dando un premio que además es un premio muy perverso, porque es un premio, esto lo levantó Frederica Barclay en un artículo, es un premio que se le da por la mejor obra por impuestos.
Es decir, en vez de pagar impuestos hace una obra, que en este caso se hace en el distrito de Andoas, en el río Pastaza, lote 192, y es una obra que hace de un colegio encima de uno de los sitios contaminados que la misma empresa había reportado con anterioridad. Es decir, se le está premiando por haber dejado de pagar impuestos para hacer un colegio en una zona que la misma empresa sabía perfectamente que estaba contaminada, ¿no? Entonces, este tipo de espacios donde se les sigue reconociendo la pantalla de ese trabajo de responsabilidad social y de publicidad corporativa y no se ajusta en absoluto a la realidad de las operaciones en terreno, se siguen manteniendo hasta ahora, ¿no? Y concretamente, ¿cuáles son esas malas prácticas de Pluspetrol en el lote 1AB, 9.2 y en el 8X? Bueno, digamos que Pluspetrol de alguna forma hereda unas prácticas de Oxy, ¿no? Yo creo que es importante recalcar, no es por minimizar la responsabilidad de Pluspetrol, que es ahora mismo además el que tiene la responsabilidad de ese lote, y contractualmente esto creo que está claro, después de varios procesos que ha habido a nivel de laudos arbitrales, etc. Pero digamos que hereda unas prácticas que venían siendo dadas por Oxy en una compra que hacen entre privados de la concesión en el año 2000, y se basan en distintos aspectos. La más flagrante, o sea, digamos, por tratar de clasificar las malas prácticas, la más flagrante era el vertimiento de aguas de producción a los principales afluentes y los ríos, de donde las comunidades de la zona vivían, se transportaban, se bañaban, pescaban, etc., ¿no? Estas aguas de formación, que tenían alto contenido tóxico de salitres y que estaban a una temperatura aproximada de 90 grados centígrados, eran vertidas con el consecuente impacto, ¿no? Y este era, de alguna forma, uno de los principales impactos ambientales que ha habido en ese lote, que además ha sido grandísimo, ¿no? Por la cantidad de aguas de formación que había en este lote. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Barcelona está por publicar un artículo donde han calculado que entre el 74 y el 2009, creo que ha sido más o menos ese periodo, se vertieron por lo menos 7.100 millones de barriles de agua de producción en los ríos, ¿no? Por ejemplo, esta práctica fue parada a raíz de una primera protesta muy contundente que hizo el pueblo achuar en el río Corrientes, en la batería de Dorisa principalmente, pero paralizaron distintas baterías para obligar a la empresa a dejar de verter estas aguas de producción en sus afluentes y en sus principales ríos, ¿no? Esto fue en el 2006, desde el 2006 hasta el 2009 es la etapa en la que Pluspetrol readapta esta práctica y empieza a utilizar pozos de reinyección. Estos pozos de reinyección se sabe desde hace varios años que están teniendo filtraciones, porque no están bien aislados, porque no están teniendo buen mantenimiento, por tanto ese impacto se sigue manteniendo un poco a día de hoy, ¿no? El otro gran impacto es un tema operacional, que supone varias cosas, es decir, desde tanques de almacenamiento que no están aislados, donde se sobrepasa el tanque y entonces se empieza a vertir, o sea, hay un montón de prácticas a nivel operacional que ya están generando un impacto, la quema de gas, por ejemplo, de los mecheros de gas, la misma UEFA ha reportado varios que no estaban siendo declarados como tal, y la falta de mantenimiento de ductos, que digamos que es una consecuencia que se sigue viviendo a día de hoy. Según tenemos entendido, se dice que la vida útil de los ductos suele ser de 20 años. Los ductos que están ahora mismo en los dos lotes tienen más de 47 años de operación. Estos ductos están corroídos, además en la selva, con la humedad y las lluvias, es decir, el mantenimiento de los ductos, más allá de lo corrosivo que además es el producto que están transportando. No se ha hecho ningún reemplazo serio de los ductos y se están rompiendo y a día de hoy se siguen rompiendo. Y esto es un tema que ha sido la principal, o sea, una vez se empezaron a reinyectar las aguas de formación, la falta de mantenimiento de ductos y las roturas provocadas en los ductos es la principal fuente de derrames, ¿no? Que siguen ocurriendo cotidianamente en la zona. Entonces, estas son las malas prácticas. Una vez se ha dado la contaminación que viene de estas fuentes, las prácticas de remediación también han sido malas prácticas de remediación, quema de crudo, que digamos que es lo peor que se puede hacer en caso de derrame, y enterramiento de crudo, ¿no? En este caso está el caso que ustedes ya conocen, que fue emblemático, que es el caso de la laguna Sansococha,
Fue una laguna que se utilizaba para vertir, o sea, o para dejar ahí ¿no? como si fuera una especie de depósito, esta laguna donde iban tirando el petróleo que se les salía del tanque, el que habían recogido de algún derrame, y tenían la laguna prácticamente repleta de petróleo. Ante una visita de una comisión del Congreso, los monitores ambientales que existen en la zona dieron la voz un poco de que esta iba a ser una zona para visitar por los congresistas. Este viaje de los congresistas fue anulado, fue pospuesto por diversas razones, y cuando los monitores vuelven a visitar el lago, ven que el lago ha sido desaparecido, ¿no? La práctica que utilizó Pluspetrol fue drenar el lago. Para drenar el lago tuvo que pasar o sea, deforestar la zona de alrededor para poder meter maquinaria pesada, drenó el lago y lo rellenó de tierra. Esto supuso que la UEFA, que pudo constatar dicha violación, le pusiera una multa, le obligara a restituir el lago, que en la actualidad no está restituido para nada en las condiciones que tenía, y le puso una multa además de una aproximada de 6 millones de dólares, más o menos, que la empresa además también trató de judicializar, como hace con muchas de las multas, ¿no? ¿Y cuáles han sido los derechos que se han violado con estos vertimientos, falsas remediaciones, contaminación? Imagínense, una cantidad de ellos, ¿no? El principal es el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, con lo que luego implica esta falta de libre determinación por las condiciones socioambientales en las que están viviendo, ¿no? Pues desde el derecho a la salud, que es obvio, que está impactado por el consumo de agua y de fuentes de alimentación contaminadas. Esto viene, ¿no?, consecuentemente de la violación del derecho a un agua potable. Han estado consumiendo fuentes de agua que se sabía que tenían contenido en metales pesados y en hidrocarburos. La Universidad Autónoma de Barcelona hizo también, junto con los monitores ambientales de las federaciones, un estudio donde se pudo visibilizar que los animales de caza, o sea, 4 especies de animales de monte, estaban yendo a la zona donde había vertidos y donde había pozos antiguos a consumir lo que ellos estaban confundiendo con la colpa, ¿no?, que son estas zonas salitres naturales, pero como las aguas de formación y el petróleo también tienen alto contenido en sal, los mismos animales estaban confundiendo una zona con otra y estaban yendo a comer petróleo, ¿no? Estos animales luego eran cazados por la población y consumidos como parte de la dieta familiar. Entonces, por ejemplo, el derecho a la salud, durante estos más de 45 años, la población ha estado exigiendo que se hiciera un estudio toxicológico y epidemiológico que pudieran saber cómo estaba su situación de salud, ¿no? Este estudio se ha estado realizando durante los 2 últimos años y los resultados preliminares que tenemos es que más del 50% de la población tiene niveles de plomo en sangre por encima de los máximos permisibles, así como 1/3 de la población alrededor tiene arsénico y mercurio también por encima de los límites máximos permisibles. Este estudio solo considera, porque se ha hecho a través de sangre y de otras muestras de orina, que solo están mirando la exposición de los últimos 2 meses. Es decir, se asume que la exposición prolongada de estos 47 años que ha tenido la población de momento no se refleja en este estudio toxicológico, y se conoce que la etapa en la que más afectación hubo fue en la etapa del vertimiento de aguas de producción. Es por tanto que diríamos que estos resultados que suponen una exposición de 2 meses ahora son unos resultados que se alejan mucho de conocer el impacto real que ha habido en la salud y el impacto acumulado por la exposición prolongada que tienen las comunidades, ¿no? Eso con respecto al derecho a salud, alimentación y agua. Y luego otro de los derechos que también ha sido violado, que además es uno de los derechos que vertebran la agenda de los pueblos indígenas en el país, ha sido el derecho al territorio, ¿no? Esto ha sido, y aquí podemos también ver esa connivencia con el Estado de alguna forma, cuando Pluspetrol está operando en los lotes, en el año 2006, hace un pedido de servidumbre gratuita al Estado. La servidumbre, digamos que es una especie de derecho de paso que se tiene que pagar al propietario del territorio cuando uno está trabajando en él. En este caso, como los pueblos indígenas son propietarios ancestrales de ese territorio, la obligación de la empresa hubiera sido pagar este derecho de servidumbre. La empresa, por tanto, debido a la actividad petrolera desde el 71, que fue cuando empezó una etapa importante en el país de titulación, esta presencia ya estaba en la zona, fue muy difícil titular las comunidades que había, se ponían muchos problemas por la superposición entre instalaciones, etc.
Este ha sido como una deuda del Estado en la zona que pues, se aprovechó en este contexto en el que Pluspetrol solicita al entonces gobierno de Alan García en el 2006 una servidumbre gratuita de este espacio. Para esta solicitud el Estado le obliga a justificar que el territorio no tenía un fin útil, no tenía una utilidad que se estuviera dando. Y la empresa, a pesar de conocer perfectamente la existencia de población indígena, porque estaba trabajando, porque compartía con ella cotidianidad, porque tenían interacción, y porque incluso había, ¿no?, convenios de apoyo social de la misma empresa a las comunidades, argumenta hacia el Estado que efectivamente es una tierra que no tiene ningún fin útil, con lo que consiguen efectivamente una servidumbre gratuita que iba a durar hasta el final de la concesión que tenía la empresa en los 2 lotes. Esto supuso que a partir de eso la empresa tuviera más derechos sobre el territorio del que tenían las mismas comunidades. Esta servidumbre gratuita imposibilitó durante muchos años que las comunidades pudieran realmente acceder a un título para sus comunidades, ¿no? Y, por ejemplo, ha sido a raíz de que saliera Pluspetrol cuando por fin el Estado se ha sentado a tratar de subsanar esta deuda histórica. Pero ha sido uno de los derechos más flagrantes con respecto a los impactos que han venido sufriendo las comunidades por no tener acceso a su propio territorio, ¿no? Y esa es la razón por la que las organizaciones indígenas demandaron, ¿no, Lilian? En el año 2015, en mayo. Y Son las resoluciones supremas 060 y 061. Que son las que hacen referencia a esta servidumbre gratuita y efectivamente hubo una denuncia por la vía judicial. Hubo un amparo en el juzgado mixto de Nauta, que está este año a punto de sentenciar la jueza, que esperamos inaplique, deje sin efecto estas resoluciones para que puedan titularse a estas poblaciones de Feriquet, Acodecospa, Feconaco, ¿no? Ese es... Sí, porque de hecho, a pesar de que, bueno, un hito en el avance entre el Estado y las federaciones fue la salida de Pluspetrol y la necesidad de volver a concesionar el lote. Las federaciones indígenas se opusieron a una nueva licitación hasta que toda la deuda histórica que venía siendo acumulada no fuera atendida, ¿no? Es ahí cuando el Estado se sienta, en la famosa Acta de Lima de marzo del 2015, a empezar a tratar algunas de estas deudas históricas en unos acuerdos que trataban de reparar de alguna forma el daño sufrido y donde uno de los puntos que se trabajan es el compromiso del Estado en titular. De esto ya han pasado más de 2 años, ya vamos más de 3 años, y a día de hoy las comunidades que tienen superpuestas instalaciones de la empresa siguen sin ser tituladas porque existe un problema para delimitar cómo se va a manejar eso y se sigue sin garantizar el acceso al título de propiedad de esa zona donde la empresa tiene instalaciones. Y además que se criminaliza el trabajo de los funcionarios públicos de titular, es el trabajo, ¿no?, del gobierno regional, con una ley, la 3327 también, ¿no?, que ha sido cuestionada en esta demanda, ¿no? Sí. Y hay que decir que ese proceso del 15 de marzo del 2015 fue un proceso de negociación durísimo, ¿no? Acabó cerca de las 4 o 5 de la mañana y con lo cual se revela cómo es que se dé al indígena y en las condiciones en que se llevan a cabo negociaciones, ¿no? No es normal que uno cierre un acuerdo al borde de las 5 de la mañana cuando tu avión se va a Iquitos. Entonces es un logro histórico, pero también hay que decir que el Estado tuvo unas condiciones muy duras para poder llevarla adelante, ¿no? En logística no hubo alimentación y estuvo muy cerrado, por eso creo que es un antes y un después exacta y fue muy difícil conseguir los acuerdos que hoy día se están parcialmente implementando. Sí, este caso adolece de alguna forma de un problema que se da en todo el país a nivel de resolución de conflictos sociales, ¿no? Digamos que las organizaciones, las comunidades que estaban afectadas en estos 4 ríos estaban cada una teniendo una agenda particular en cada río con unos impactos que eran parecidos y deciden juntarse en una sola plataforma de lucha que se llama Puinamut en el año 2011. A partir de este momento es cuando empieza a haber marchas colectivas, paralización del lote por las 4 cuencas, ¿no? Y empieza a haber marchas incluso en Iquitos, que hacen que se dé una mesa, que se instale una mesa multisectorial para hacer una revisión de cuáles son los impactos. En esta mesa multisectorial
se establecen unos análisis, todas las agencias encargadas de temas ambientales, OEFA, ANA, etcétera, van a hacer una inspección a la zona para comprobar efectivamente la situación ambiental, y los resultados son terribles, ¿no? Tanto que terminan generando estas declaraciones de emergencia ambiental y sanitaria en las 4 cuencas. A raíz de eso se toman estas declaratorias de emergencia, que son declaratorias que duran 90 días, que bueno, se prolongaron en el caso del Pastaza y el Corriente otros 90, pero no llegaron ni a los mínimos, eran casi acciones de contingencia, más que acciones que pudieran realmente limitar la exposición a esa contaminación. Constituye luego una mesa multisectorial de diálogo, en la que además invita en este caso a Pluspetrol, y Pluspetrol accede a participar, condicionando su participación a tener derecho de veto en los compromisos. Esto, claro, evidentemente fue muy mal recibido por parte de las organizaciones, demostraban muy mala fe desde un inicio, y el Estado terminó resolviendo la situación teniendo simplemente una mesa entre el Estado y las federaciones indígenas, ¿no? Es decir, y con esto rescato el proceso de 2015. Este ha sido un espacio donde el Estado lo que ha hecho ha sido traer mesas de trabajo donde aparecían funcionarios de segundo o tercer nivel, donde no tenían ninguna capacidad de decisión. Parece que casi era no sé si pensada o no, o si era simplemente ineficacia del mismo Estado, pero como un mecanismo de agotamiento, ¿no? Porque al final eran espacios que... o sea, las zonas están muy alejadas de Lima, por ejemplo. Hay zonas en las que tú tardas, al Pastaza llegas después de 2-3 días en bote, ¿no? Desde la ciudad más cercana, ni siquiera desde Lima. Entonces, claro, el traslado de los dirigentes a espacios de reunión con el Estado, donde al final no se decía nada, no se tomaban decisiones porque no tenían la capacidad los representantes que llegaban, ha sido muy agotador, ¿no? Y digamos que el proceso del acta de 2015 fue otro espacio muy largo, que en este caso el Estado terminó siendo más resolutivo que en otros espacios de diálogo, porque se veía frente a la necesidad de licitar un lote y la oposición absoluta de todas las comunidades que estaban allá. No tenía, es decir, era un contexto muy estratégico para poder conseguir que el Estado realmente se comprometiese a llevar estos acuerdos. Igual estos acuerdos, estamos en el año 2018, llevan 3 años encima de la mesa y no se podría decir que están cumplidos al 100%, y muchos de ellos además tendrían todavía un porcentaje de cumplimiento muy alto pendiente de conseguir, ¿no? Una de las cosas súper importantes y bastante interesantes que mencionas en este libro que desarrollan es acerca del develamiento de los dueños de la contaminación ambiental, Pluspetrol. Háblanos sobre ello. Perdóname. El develamiento, descubrir los dueños de la contaminación ambiental. Bueno, o sea, ¿quiénes en este caso están? ¿Quiénes son los dueños? ¿Cuál es su gestión? Esto es súper complicado. Ha sido una de las grandes complicaciones, porque digamos que, bueno, es una empresa que no es que sea, digamos que en este caso es un caso emblemático porque han sido muchas cosas, es decir, o sea, no solamente el impacto ambiental, sino que luego cuando el Estado ha querido hacer responsable a la empresa ha judicializado las multas, o sea, es decir, es una actitud de evadir la responsabilidad por cualquier espacio. Entonces, digamos, pero que es también digamos que es el modelo que están siguiendo muchas empresas transnacionales, que están funcionando con esta estructura de alguna forma de corporación grande, donde están yendo a espacios donde además pueden encontrar cierto beneficio para inscribirse, ¿no? Y en el caso de Pluspetrol, originariamente una compañía argentina, de capital argentino, de 2 familias, que luego se fue expandiendo y se fue convirtiendo en una corporación transnacional. En la actualidad tiene su casa matriz en Países Bajos, digamos que de ahí tiene algunas oficinas que tiene relación, parte de la corporación, con Luxemburgo y Gibraltar, pero la subsidiaria más grande de la de Países Bajos se encontraría en Islas Caimán, ¿no? De Islas Caimán nacen todas las subsidiarias que operan en América Latina, que están entre Argentina, Bolivia, también, no sé si tienen algo en Ecuador y aquí en Perú, ¿no? Tienen varias subsidiarias en la zona. Entonces, como uno puede comprobar, se han ido saltando a aquellos países donde pueden encontrar un beneficio fiscal o unas condiciones fiscales más flexibles, ¿no?, que en otros países. En el caso de Países Bajos están inscritos en un formato que se denomina empresa buzón,
Países Bajos no solamente cuenta con un marco fiscal flexible para este tipo de empresas, sino que es que además tiene unos acuerdos de inversión bilaterales que le dan una protección a estas empresas frente a terceros estados donde puedan operar, ¿no? Consideramos que esto es además uno de los beneficios de los que se está aprovechando parte de estas empresas buzón. Creo que ahora mismo en Holanda hay alrededor de unas 20.000 empresas inscritas con esta modalidad. Y esa protección de los tratados de inversión les permitiría, por ejemplo, en caso de que el Estado peruano se atreviese a anular su contrato o hacer alguna modificación del contrato, le podría permitir llevar al Estado peruano a juicio, lo que le da un poder también bastante importante, ¿no? Además de esta protección que le dan estos tratados de inversión, además de la flexibilidad fiscal, yo creo que parte de la lógica a la que responde esta estructura corporativa que está en pedazos, ¿no? Es el buscar la impunidad de alguna forma frente a violaciones como las que han acontecido en los lotes, ¿no?